Molt bona vesprada, benvinguts, benvingudes. Moltes gràcies per acompanyar-nos de nou, per la vostra presència en este acte. La conferència que a continuació impartiran el doctor Cristo Manuel Hernández Gómez i el doctor Alejandro Mayor Benadero. Com ja sabeu, fa 3 setmanes inaugurarem l'exposició Arqueologia Canària a Egipte, fotografies de José Miguel Barrios Mufrege, a propòsit del projecte de la Universitat de la Laguna en la tomba tebana 209 de Luxor, a Luxor. I en el marc de les activitats complementàries que hem programat des del museu amb motiu de l'exposició, hem preparat una sèrie de conferències i contem avui amb Cristo i Alejandro per a que ens parlen de Las piedras del desierto, gestión de los recursos líticos en el Wadi Hatasun, Luxor, Egipto. Conferència que es realitza gràcies a la col·laboració entre l'Institut Valencià d'Egiptologia, l'IVDE, i el Museu de Prehistòria de València. Col·laboració que faig extensiva també al que ha sigut la preparació i el muntatge de l'exposició que vos he comentat, Arqueologia Canària a Egipte. Ambdós ens parlaran del Wadi Hatasun, on es troba la necròpolis tebana del Regne Mitjà, i ens parlaran sobretot de com s'han conservat al lloc evidències arqueològiques que mostren la freqüentació humana al llarg del temps, amb anterioritat a la construcció de la tomba i amb pràctiques que van més enllà de la funció estrictament sacra o funerària. De tal manera que ens presentaran els resultats preliminars d'una nova línia d'investigació vinculada al projecte 209, però centrada més en l'estudi del conjunt lític del Wadi. El doctor Cristo Manuel Hernández Gómez és professor de prehistòria en la Universitat de la Laguna, està especialitzat en l'estudi de la interacció entre les societats humanes i el territori a partir de l'anàlisi de la producció lítica. La seva trajectòria investigadora abasta contextos diversos com les societats aborígens canàries i els grups neandertals del Mediterrani ibèric, als quals ha desenvolupat enfocs innovadors com la dissecció de palimpsestos per a millorar la resolució temporal de registre arqueològic. En aquest sentit, a més, codirigeix les excavacions dels jaciments alcoians del Salt i de l'Abric del Pastor, i he de dir-vos que en realitat conec a Cristo sobretot per esta part de la seva investigació, la presència avui així està vinculada al projecte 209, però per a la gent de València, per a la gent del Museu de Prehistòria i de la Universitat, Cristo ja és una persona molt, molt coneguda des de fa molts anys, perquè des de que era un jovenet de 18 anys ha participat en les excavacions del Salt i també ara de l'Abric del Pastor, i per aquesta raó hem tingut, diguem que ens hem freqüentat i ens hem conegut ja fa molt de temps. No? En els últims anys ha ampliat la seva investigació al nord d'Àfrica, incorporant una perspectiva comparativa sobre la variabilitat del comportament humà en distints entorns ecològics. Com a subdirector del projecte 209 en Egipte, lidera una línia centrada en la gestió de recursos lítics al voltant de la necròpolis de Luxor, des del Pleistocè fins a època històrica. El seu perfil integra investigació de frontera, lideratge en projectes internacionals i una clara vocació per la transferència i vaporització del patrimoni arqueològic. El doctor Alejandro Mayor Benadero és doctor en prehistòria per la Universitat d'Alacant. Actualment és investigador postdoctoral en la Universitat de València i investigador afiliat a l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, el que diguem l'IPES de Tarragona. La seva investigació s'ha centrat especialment en l'estudi tecnològic i arqueopetrològic del registre lític de poblacions caçadores i recol·lectores prehistòriques, tant ibèriques com egípcies, des d'una perspectiva espaciotemporal vinculada estretament amb els conceptes de territori, entès com un marc d'anàlisi en el que es va desenvolupar la totalitat de les dinàmiques productives d'aquestes poblacions i de temps, entès com un component clau en la interpretació de la realitat material dels grups humans. En el cas d'Alejandro, Àlex, per a mi és una novetat perquè no ens coneixíem fins al dia d'avui
I bé, és més jove, efectivament, que Cristo i que jo, i per eixa raó, pues, clar, no havíem tingut ocasió de coincidir fins ara, però estic segura de que no serà la primera vegada que ens trobem i de que en el futur tornarem a coincidir en altres tarees, no? Per a mi és un plaer presentar-los avui ací i també és un plaer comptar en la vostra presència. El que sí que veig és que hi ha una clara vocació entre el públic vinculat al que és l'Institut Valencià d'Egiptologia, i això és molt d'agrair, i diguem que tiren falta un poc a la part prehistòrica de l'acadèmia de la Universitat de València. No sé, suposo que estaran ocupats donant classes o el motiu que siga, però en qualsevol cas és un plaer tindre-vos a vosaltres, tindre així els nostres dos conferenciants, i jo ja no dic res més que donar-vos, bueno, primer, demanar-vos disculpes per el problema que hi ha hagut en l'horari, vull dir, esta doble convocatòria a les 6 i a les 6 i mitja, bé, doncs ha sigut un tema que, clar, la col·laboració entre l'IBDE i el museu, encara que és molt fluida, però en algun moment ens hem despistat. I el que sí que volia també era recordar-vos que, posa el que posa en el programa, les següents conferències, prengueu nota i vos ho anirem recordant. La pròxima convocatòria és el 19 de juny i serà a les 5 i mitja de la vesprada, en horari solar, en la biblioteca del Museu de Prehistòria, i la següent convocatòria ja serà al mes de setembre, serà el dia 15 de setembre, ací al Saló d'Actes, i serà a les 6 de la vesprada. Si m'equivoque, que s'alce Paco i que me diga algo, i si no, preniu nota i esteu atents també a les xarxes socials, a les invitacions que vos aniran arribant, etc. Dono la paraula així als meus col·legues i que disfruteu de la conferència. Buenas tardes. Yo voy a comenzar, no puedo hacerlo de otra manera, manifestando nuestro profundo agradecimiento al Instituto Valenciano de Egiptología y al Museo de Prehistoria de Valencia por ofrecernos este regalo de poder compartir con ustedes un rato contándoles aquello que nos apasiona tanto, que es este mundo de las piedras y de la arqueología. Además, para mí también es un placer venir a lo que considero mi casa desde hace muchos años, el país valenciano. Cada vez que vengo de Canarias o de cualquier otro lugar aquí, yo me siento como en casa. Y en ese sentido, quería pedirles disculpas porque para mí habría sido un placer enorme poder hacer esta conferencia en valenciano, pero a pesar de que llevo muchos años aquí, no he sido capaz de aprenderlo a hablar. Lo entiendo perfectamente, así que si ustedes después quieren hacer las preguntas en valenciano, yo tengo un corazón valenciano y les voy a contestar absolutamente. Miren, vamos a hacer, si les parece, nos vamos a ir alternando, Alejandro y yo, Alex y yo. Voy a hacer yo una primera parte, luego Alex va a hacer una segunda, luego vuelvo yo, porque hemos ordenado nuestro discurso con un hilo conductor cronológico en el tiempo. Porque de lo que les vamos a hablar hoy aquí, pues son de procesos históricos que han acaecido a lo largo de miles de años, porque vamos a presentarles un registro arqueológico que tiene, ahora verán, una antigüedad considerable. Y de hecho, nos vamos a ir de viaje, supongo que la mayoría de ustedes han estado aquí, nos vamos a ir de viaje a la orilla occidental del Nilo, a la antigua Tebas, a ese lugar que es hoy un foco clave de la historia de la investigación arqueológica, porque es la sede de un enorme yacimiento arqueológico que es patrimonio de la humanidad, la necrópolis tebana, la gran necrópolis tebana. Este magnífico territorio lo conocemos por este tipo de manifestaciones fundamentalmente, ¿verdad? Ustedes conocen de este lugar, pues ahí tienen ustedes las estructuras de Ir el Medina o algunas de las tumbas reales del Valle de los Reyes con esas magníficas pinturas. Tienen ustedes el templo de Hatshepsut. Creo que a la inmensa mayoría de la gente, cuando le hablamos de Tebax, cuando le hablamos de Luxor,
pues lo que les evocan estos conceptos son este patrimonio arqueológico. Y de hecho, la Universidad de La Laguna inició aquí en el año 2012 un proyecto de investigación al que yo me incorporé. Yo no soy egiptólogo, yo me dedico, como decía María Jesús antes, a mis piedras paleolíticas, pero mi amigo Miguel Ángel Molinero, que era el director de este proyecto, me pidió casi un favor de amigo, y es que lo acompañara a ayudarle con la excavación, porque sí que soy arqueólogo, me dedico a las excavaciones arqueológicas, ¿no? Entonces, yo no soy egiptólogo, pero enseguida le dije que sí, porque para mí era una oportunidad tremenda irme a Luxor a excavar con él de la mejor manera posible. Y mi objetivo inicial, pues era pasarlo bien, ayudar a un amigo y trabajar con la excavación de este conjunto que íbamos a buscar aquí, esta tumba tebana de ese periodo tan interesante, el periodo nubio. Y yo nunca me imaginé lo que me iba a pasar. ¿Y qué es lo que me iba a pasar? Pues que desde prácticamente los primeros días de excavación comenzaron a aparecer en el sedimento que estábamos excavando, no sé si se ve, bueno, lo marco con esto, este conjunto de objetos líticos. Aquí hay unos pocos, hay muchos en este yacimiento, este conjunto de objetos líticos que ven ustedes aquí, de herramientas de piedra. ¿Por qué llamaron la atención? Porque si se fijan sobre todo en la mitad superior de la foto, ¿ven el cursor? ¿Se ve desde ahí? Si se fijan de aquí hacia arriba, este material que tienen ustedes aquí, estos son ejemplares de tecnología paleolítica. Nadie me creyó en aquel momento. Yo decía, pero si aquí están saliendo objetos del Paleolítico, ¿qué es esto? Es decir, yo voy a ayudar a un amigo y me encuentro con mi mundo, el mundo de las sociedades cazadoras-recolectoras. Pero además también salía otro material lítico de más difícil adscripción cronocultural. ¿Por qué estaban estas piedras en la tumba tebana 209? Pues había una explicación relativamente sencilla. Ustedes saben que la tumba está en un wadi. Un wadi es un curso, un río seco, ¿no? Propio de los ambientes del desierto. Pero ese wadi ha tenido una historia hídrica muy activa durante muchísimo tiempo. De tal manera que, como ven ustedes en esta fotografía de una de las salas interiores de la tumba, una vez que este edificio fue abandonado, em, quedó absolutamente sepultado como consecuencia de sucesivas y múltiples riadas que en determinados momentos se produjeron en este territorio. El agua fluyó, circuló por el wadi con una energía a veces mucho más suave, dando lugar a este depósito de sedimentos limosos más finos, a veces mucho más enérgica, dando lugar a unos estratos con mucha mayor fracción gruesa. Y en ese transporte del agua, vino con el agua, con todo el material que transportaba, venían rodados de wadi arriba esos materiales de época paleolítica. Es decir, lo que encontrábamos en la tumba de Nisemro, en la tumba esta de época nubia, lo que encontrábamos era un registro que no estaba en su posición primaria, había sido arrastrado allí por el agua y depositado en el interior de la tumba por el agua, pero era un indicio, una pista incuestionable de que en algún lugar cercano teníamos un registro arqueológico paleolítico. Esto fue lo que hizo esto fue lo que me fidelizó a este proyecto, ¿no? Yo iba inicialmente para estar poco tiempo, y allí sigo y espero seguir mucho tiempo más, porque encontramos la posibilidad de desarrollar un proyecto complementario a el que lideraba Miguel Ángel Molinero, que hemos llamado así, las piedras del desierto. Yo solo les he contado la punta del iceberg de lo que hemos encontrado en el Wadi Hatasum. Ahora, habiendo explicado en primer lugar por qué estamos nosotros ahí, por qué existe este proyecto,
vamos, si les parece, a iniciar el primer capítulo de esta historia. Y para ello, yo le voy a dar la palabra a mi amigo Alex. Hola, buenas a todos y a todas. Bueno, antes de nada, muy brevemente, me quería sumar al agradecimiento de Cristo hacia el Instituto Valenciano de Egiptología, hacia el Museo de Prehistoria de Valencia y hacia toda la gente que está aquí reunida para escucharnos hoy. Em, pues por asistir aquí, por organizar las charlas y por habernos tratado tan bien desde que hemos llegado. Así que muchísimas gracias. Y, y ya para entrar en materia, vamos a hablar del registro lítico que tenemos en el Wadi en el que trabajamos, pero hemos considerado oportuno, antes de nada, contextualizarlo para que os hagáis buena cuenta de dónde se encuentra, ¿no? Hacer una pequeña contextualización geográfica previamente. Y esa contextualización geográfica tiene que pasar, evidentemente, por el contexto mayor en el que se encuentra el Wadi en el que trabajamos nosotros, que sería el Valle del Nilo. El Valle del Nilo es algo que necesita poca presentación, y más para las personas que están aquí reunidas hoy, ¿no? Todos conocemos el registro egipcio antiguo, todos conocemos el gran potencial arqueológico e histórico que posee el Valle del Nilo, ¿no? También a nivel prehistórico, ¿no? Este es el corredor por el que en distintas etapas las diferentes especies de homínidos han ido saliendo del continente africano para ir poblando el resto del planeta, ¿no? Entonces, la importancia histórica que tiene este valle como corredor y también como hábitat de todos estos seres humanos es importantísima y fundamental. Y nosotros estamos en el centro de ese valle, no del Valle del Nilo, que es mucho más amplio, pero sí del Nilo egipcio, ¿no? Estamos, como veis, en el puntito amarillo que está marcando muy amablemente Cristo con el cursor. Y lo que no sabe tanta gente del Valle del Nilo es que está flanqueado aparte de por dos enormes desiertos, uno que termina en el Mar Rojo y otro que es el Sáhara, que es inmenso. Termina en Fuerteventura. Efectivamente, termina más allá del Atlántico, ¿no? Está flanqueado por una serie de formaciones montañosas que van a tener mucha importancia para lo que vamos a hablar, así que la vamos a tener en cuenta. Y a nosotros la que nos interesa en concreto es lo que llamamos la montaña tebana. Es una formación principalmente de roca caliza que lo que hace es separar de alguna manera la llanura aluvial del río Nilo y lo que llamamos el desierto bajo con el desierto alto, que sería lo que está al otro lado de esas montañas, ¿no? Nosotros trabajamos a este lado de las montañas, en lo que llamamos el desierto bajo, más allá de la llanura aluvial, pero todavía no en pleno desierto, que es donde están pues, el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas y todos los complejos funerarios que conocemos, ¿no? Y concretamente en ese espacio nosotros trabajamos en un wadi, que es, podríamos decir que es un valle. Wadi es la palabra árabe para valle, pero realmente la palabra valenciana sería rambla. Es una rambla muy grande, formada sobre todo en tiempos relativamente recientes, a partir de la erosión de un régimen pluvial muy agresivo. Lluvias muy intensas, de relativa corta duración, que han ido erosionando poco a poco ese wadi hasta convertirlo en lo que vemos hoy. De hecho, en la última foto, abajo a la derecha, veis el cauce de ese wadi encajonado en el fondo de ese valle un poquito más amplio, ¿no? Y en el wadi nosotros no, la geografía ha hecho que tenga dos lados, evidentemente, que son dos lados relativamente diferenciados. Yo ahora voy a hablar del registro pleistocénico que está concretamente en uno de esos lados, pero para poder hacerlo, os invito a que me acompañéis en un viaje dentro de este viaje arqueológico, que es un viaje puramente geológico. Vamos a seguir al sílex a lo largo de toda su historia, desde hace millones de años que se formó hasta que pudieron conseguirlo los cazadores recolectores. Lo vamos a hacer muy brevemente, evidentemente no en millones de años porque no nos daría tiempo, pero sí que es muy interesante para nosotros saber de dónde proviene, para saber a su vez de dónde conseguían las rocas estas personas. Como os he dicho antes, esta formación tebana, que es principalmente de roca caliza, contiene lo que para aquellas personas de hace 100.000, 50.000 e incluso 4.000 años, pero también para nosotros es un tesoro, que es el sílex. El sílex, que es la roca sobre la que principalmente configuraban sus herramientas, ¿no? Em, a partir de esa erosión de la que hablábamos antes, el sílex ha ido saliendo, así ha ido liberándose de esa roca caja, de esa roca original, y ha ido, a partir de esa redeposición posterior, asentándose en el resto del wadi, ¿no? De forma que el wadi en realidad
en términos puramente económicos prehistóricos, podríamos decir, es una inmensa extensión de posibilidades para poder fabricar sus herramientas porque está llena de este tipo de nódulos. Y aquí tenéis otra figura del wadi en el que se ve muy claramente esto, ¿no? Tendríamos las montañas al fondo, con el wadi cruzándola, y he puesto esta foto antes de la siguiente, que se entenderá mejor lo que estoy diciendo ahora, para que veáis el color de la parte superior del wadi, de donde pone el aterrazamiento fluvial hacia detrás. Ahí al fondo está Deir el Medina, en ese huequito que hay entre las montañas. Veis que tiene una tonalidad grisácea, ¿no? Está todo punteado. Todo eso son nódulos de sílex sin explotar y herramientas paleolíticas y egipcias antiguas. Todo eso. Cuando vas caminando por ahí, vas caminando sobre el propio registro arqueológico. Es imposible no pisarlo, lamentablemente. En esta foto, que he trucado un poquito para que se vea mejor, veis, en rojo oscuro están las formaciones originales. Ahí está cortado por una falla todas las formaciones de sílex que van poco a poco liberándose en esos depósitos que están en rojo clarito, que llamamos coluviones o depósitos coluviales, y se van acumulando a medida que se va deshaciendo la montaña, porque es lo que ocurre, se va deshaciendo la montaña y el sílex va acumulándose ahí. Por distintos procesos aluviales, fluviales, pluviales, se va redepositando en todas esas terrazas que vemos ahí. Nosotros hemos distinguido dos terrazas pleistocénicas en las que se encuentra este material, ¿no? Es una zona muy rica para poder encontrar este tipo de material. Y aquí, nosotros ahora mismo estábamos en el lado derecho del wadi, es decir, en su lado occidental, y desde aquí, desde donde estamos, le hemos hecho una foto al otro lado. El otro lado es un poco particular. ¿Por qué es un poco particular? Veis que hay en la foto hay un corte tremendo entre la montaña y el fondo del wadi. Hay un corte rectilíneo, absolutamente. Eso no es natural. Eso es una calzada artificial realizada durante el Reino Medio que trataba de conectar la zona en la que hoy se encuentra el Rameseo, que vemos al fondo, con la tumba de uno de los primeros reyes del Reino Medio, Amenemhat I, bueno, una tumba inacabada, pero que al fin y al cabo la calzada también está inacabada, si no me equivoco, pero se ve ahí el corte. Todo ese registro pleistocénico que teníamos ahí en superficie ya no está. Está en los derrubios de esa calzada, que son esos montones de tierra que vemos cayendo hacia el wadi. Entonces, como veis, cada lado del wadi nos ofrece unas oportunidades arqueológicas totalmente diferentes. En un lado tenemos la prehistoria más extensa y más absoluta, y en el otro tenemos un registro, como comentará después Cristo, prístino de las cosas que hacían en este wadi en tiempos posteriores. Aquí donde ven esta tienda de campaña es donde está ubicada la TT-209, ¿vale? Y desde aquí vamos wadi arriba y en este lado es donde tenemos el registro pleistocénico, el antiguo, el paleolítico, y en el lado de enfrente es donde está la calzada, ¿vale? Para que se ubiquen con respecto a la TT-209. Disculpa. ¿No? Dentro de toda esa extensión de material lítico absolutamente inabarcable en su totalidad, nos decidimos por delimitar un sector de unos 40 metros cuadrados aproximadamente dentro de la concesión que tenía la misión de la TT-209 para estudiar ese registro, pero tratarlo mediante el método arqueológico, que no fuera recogerlo y ya está, sino nos dedicamos mediante una estación total, fuimos coordenando cada una de las piezas para luego poder representarlas en el ordenador y ver cómo se distribuían, fuimos recogiendo el material para poder estudiarlo tecnológicamente, para poder ver si efectivamente la materia prima era del propio wadi o si venía de otros sitios. Pequeño spoiler, viene toda del wadi, evidentemente. Y como veis, sacamos un registro pleistocénico muy variado que fundamentalmente pertenece a lo que conocemos como la Middle Stone Age, que sería, bueno, se traduciría como mediana edad de piedra o algo similar, y es como el equivalente africano a nuestro Paleolítico Medio. Aquí teníamos a Homo neanderthalensis, allí sería Homo sapiens, básicamente. Pero es un registro relativamente similar, con métodos de talla muy similares, que sí que con una diferencia clave, que es que allí utilizan un método muy particular, del que igual luego comentamos un poquito más, que es el método nubio. El método nubio es algo que solo se da en una región geográfica muy, muy concreta, o en dos, mejor dicho, que es el Valle del Nilo y Arabia y la zona de Palestina, y también en Sudáfrica. Ya poco a poco vamos entendiendo el cuadro de este método y que tiene una cronología relativamente precisa. Estaríamos hablando de unos 100.000 años antes del presente aproximadamente. Sería
lo más antiguo que hemos visto que podamos datar. Igual hay cosas más antiguas que todavía no hemos podido ver. Y el registro en superficie ya solamente nos proporcionó una cantidad ingente de material y nos dio muchísima información. Pero es que además decidimos hacer un sondeo para ver si, aparte de todo ese material, podíamos hallar material in situ. Y ya en ese primer sondeo nos aparecieron cosas muy significativas. En particular, nos apareció tecnología laminar que en esta zona no aparece hasta hace unos 35.000 años. Es decir, que en nada que bajamos, de hecho ahí la foto que tenéis debe haber unos 20 centímetros aproximadamente desde la superficie hasta la superficie propiamente dicha de excavación, y ya ahí nos está apareciendo material de hace, pues eso, más de 30.000 años. Esto es muy significativo porque en todo este espacio, os he hablado antes de esa erosión pluvial y demás, esta erosión también acumula muchísimo sedimento. Y muchas veces pensamos que el registro paleolítico puede estar, como decía Cristo antes, en el infierno, pero no, lo tenemos nada más rascar en la superficie. Y esto es muy significativo para nosotros porque ofrece muchas oportunidades para poder encontrar este registro no solamente en superficie, sino también en su propio contexto, ¿no? Así que lo que hicimos esta última campaña fue ampliar ese sondeo y abrir un área un poquito más extensa. Ya definimos una estratigrafía que nos permitía un poquito entender ya no solamente el contexto de formación de ese depósito sedimentario, de ese montón de tierra, básicamente, sino también los procesos por los cuales ese registro arqueológico se podría regir en el futuro cuando fuéramos encontrándolo, ¿no? Esos procesos que podrían haber alterado este registro o podrían haberlo preservado de alguna manera, ¿no? Y ahora, claro, la excavación empezó hace un año, en una campaña, ahora hemos tenido otra, estamos en una fase relativamente preliminar, pero ya nos está dando resultados que para nosotros son muy significativos. Igual no tienen tanto que ver con el propio registro, aparte de lo que acabo de decir, el registro arqueológico, pero en cuanto al registro sedimentario, en la última campaña se hizo un hallazgo que para nosotros es muy importante, que es, se descubrieron lo que veis aquí en un color más clarito, son superficies, que me corrija Cristo si me equivoco, superficies de retracción que se producen en momentos en los que el agua se seca muy rápido. Y en este caso en concreto, se han fosilizado y se han preservado muy bien. Esto puede ofrecernos registro más allá del registro lítico. Podemos estar hablando de huellas de animales, de huellas de personas, podemos estar hablando de un registro que se encuentra en muy poquitos sitios del planeta, en estas cronologías. Esto es muy importante para nosotros porque nos permite saber de esta gente mucho más de lo que nos ofrece solamente el registro lítico. Estamos hablando de un espacio desértico en el que los huesos de fauna no se conservan bien, en los que el vegetal no se conserva bien en esta época, posteriormente sí, como saben las personas que trabajan con cosas de Egipto antiguo, ¿no? Pero en esta época la fauna que hemos encontrado está hecha polvo, entonces esto nos proporciona más información de la que podíamos esperar solamente con el registro lítico, ¿no? Y es algo muy alentador para que podamos seguir excavando, sobre todo porque nos plantea un nivel de preservación buenísimo. Y más allá de esto, os voy a presentar un caso curioso. Ahora vamos a cruzar el Wadi y nos vamos a ir de nuevo a la calzada. Lo voy a presentar yo porque es algo que, pese a estar sobre la calzada, es decir, pese a ser posterior al Reino Medio, está compuesto por piezas que fueron fabricadas hace entre 100.000 y 30.000 años antes del presente. Son piezas paleolíticas que alguien en algún momento recogió, acumuló y abandonó. Están ubicadas sobre la calzada del Reino Medio, tienen que ser posteriores al Reino Medio, pero la autoría de esta acumulación no la conocemos. Pese a que su manufactura es muy antigua, su acumulación es mucho más reciente. Y es un caso, aquí tenéis una fotito de detalle en la que veis, por ejemplo, en primer plano un núcleo del método Nubio del que hablábamos antes. Estamos hablando de materiales muy antiguos que han sido acumulados con posterioridad por motivos que todavía desconocemos. Sabemos que es Reino Medio, esto es un antequem estupendo, pero que nos deja un margen de todavía milenios para poder saber si esto es, pues no sé, un aprovisionamiento de objetos para luego explotarlos como herramientas, si es de algún coleccionista del principios del siglo XX que por algún motivo los abandonó allí. En cualquier caso, la hipótesis que barajamos por ahora es que se trata de una acumulación antigua. ¿Por qué? La principal evidencia o el principal indicador de esto
podría ser que nosotros tenemos aquí, a la izquierda, tenemos 2 ejemplos de núcleos derivados de esas estrategias nubias de las que hablábamos antes, de hace unos 100.000 años aproximadamente antes del presente. Y lo que tenemos a la derecha es una herramienta de cantería que podemos relacionar con los trabajos de minería que se han hecho en otras zonas de Egipto relacionadas con el reino antiguo. Es decir, sabemos que la acumulación es posterior al reino medio porque está sobre la calzada, pero el material que la compone no tiene nada, no tiene ningún componente posterior al reino antiguo. Esto lo que nos lleva a pensar es que podría ser una acumulación en el contexto del reino medio o incluso del reino nuevo, bueno, por un objetivo que todavía tenemos que estudiar con un poquito más de profundidad, ¿no? Pero un poquito, este sería el repaso del registro pleistocénico que tenemos representado en el Wadi, que como veis es muy amplio, es muy extenso, a priori parece inabarcable, pero que con el que poquito a poco vamos trabajando y con el que poquito a poco nos vamos familiarizando, ¿no? Y después de esto, la calzada y todo lo que supone, todas esas modificaciones del Wadi y todo el trabajo que se hizo en la antigüedad en el Wadi, también está representado por un registro diferente del que nos va a hablar ahora el compañero Cristo. Muy bien. Bueno, fíjense cómo tenemos aquí donde estoy marcando con el cursor, este lado del Wadi, esta es esa gran llanura de época pleistocénica que quedaba seguramente inundada por las aguas del Wadi en un momento mucho más húmedo que el actual y de la que estamos conservando esa llanura de inundación que antes le mostró Alex en la fotografía anterior con las grietas de retracción. Esto es lo que esta zona, por tanto, del Wadi, que llega hasta Deir el Medina, es decir, estamos hablando de una extensión muy considerable, luego veremos alguna imagen de ese tipo, esa zona que tiene registro faraónico encima, tiene también este registro tan antiguo del primer poblamiento humano de esta zona. Lo que tenemos ahí, que es lo que Alex les ha explicado, no es otra cosa que las evidencias de los grupos cazadores-recolectores de humanos modernos, que van anatómicamente modernos, quiero decir, Homo sapiens, que van a originarse en África y luego van a salir del continente africano precisamente por este corredor del Nilo. Es decir, es una fotografía de ese momento de poblamiento de Europa, Eurasia, por parte de los Homo sapiens, de encuentros entre los neandertales y los Homo sapiens. Ese es el registro que tenemos aquí. Pero nos vamos a ir a este otro lado. Realmente esta ladera de la montaña tebana tenía que haber continuado suavemente hasta llegar al fondo. Pero aquí hay un escalón que es resultado de una obra faraónica. Estos no solo construyeron pirámides, estos desmontaron montañas también, sin ningún tipo de maquinaria, más que ahora veremos con qué cosas, ¿no? De tal manera que generaron esta enorme superficie plana que se interpreta como esa calzada posterior al Reino Medio. Aquí ven ustedes las evidencias, las hemos encontrado, de toda la caliza y las margas desmanteladas de esa montaña original para construir esa enorme plataforma. ¿Dónde están estos restos, estos escombros de construcción de la calzada? Pues en los taludes que bajan desde la calzada hasta el fondo del Wadi. Eso significa, voy a volver para detrás, que toda esta geomorfología, entre comillas, es una modificación antrópica del paisaje. Es un paisaje cultural, construido en el proceso de uso de este territorio que va a ser luego la necrópolis. Por tanto, fíjense que estamos viendo, ya empezamos a hilar datos, estamos viendo que más allá de la construcción de las tumbas y del comportamiento funerario tan fundamental y básico e identitario de este espacio, se van a desarrollar otras actividades importantes como estas que de las que les estoy hablando, ¿no? De hecho, en la exposición tienen alguna imagen, aquí tienen otra,
hemos encontrado en esta última campaña, en la superficie de estas calzadas, estas grandes herramientas de caliza que tienen hasta 20 centímetros de longitud y varios kilos de peso, con señales de haber sido utilizada como masas para el desmantelamiento de todo este material. ¿Vale? Sí, son las piezas de cantería para hacer esta construcción humana del paisaje. Bien, pues resulta que aquí ven ustedes esto más claro que hay en el fondo de este corte de excavación. Esta es la roca natural de la montaña, completamente aplanada. Ahí se ve la sucesión de estratos de marga y estratos de caliza que están cortados en horizontal por la población egipcia antigua. Y sobre este sustrato que ellos aplanaron y dejaron así, tenemos un depósito sedimentario, aquí ven ustedes un detalle de la estratigrafía, que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo, se ha ido acumulando por procesos de aporte eólico, aporte hídrico también, dando lugar a distintas unidades estratigráficas que están hoy colmatando ese espacio de calzada del que les estábamos hablando. Bien. Además, en la roca caliza, en la montaña, se han excavado estructuras que no sabemos qué son. Se ha planteado la posibilidad de que puedan ser tumbas posteriores al Reino Medio. No sé si ven aquí el hueco, ¿no? Pero no lo sabemos y su contexto inmediato no tiene que ver con el mundo funerario. Igual, en la próxima campaña podemos saber qué es y si ustedes quieren yo vengo y se los cuento. Pero ahora mismo lo que yo quiero destacar es que en este depósito que se ha ido rellenando desde el Reino Medio hasta ahora, estamos encontrando todo un registro arqueológico relacionado con la explotación de los recursos líticos que pone de manifiesto que esta actividad era una parte importante de las tareas que se realizaban en el marco del Wadi Hatasum en el contexto de la necrópolis. Al mismo tiempo que están construyendo las tumbas de Dir el Medina, al mismo tiempo que están utilizando todo este espacio como ámbito sepulcral, están también explotando con una organización que ahora les iré contando, los recursos litológicos que ofrece la montaña tebana. De hecho, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero esto que tienen ustedes aquí es una acumulación de sílex tallado contenido en una de las unidades de excavación de este depósito. ¿Por qué yo les pongo esta fotografía? Porque ahora verán otras evidencias, pero nos está demostrando esa acumulación. Aquí hay lascas con la corteza exterior, está el núcleo, otras. Todo esto es el resultado de un episodio de talla, o sea, de una actividad de una persona que cogió un nódulo de sílex y lo talló, y está todo conservado in situ, a pesar del tiempo, y a pesar de que es un hallazgo tan superficial. El desierto conserva. Yo me voy allí a ver si, quiero decir, está todo tal como se quedó en el momento en que alguien talló esto. De hecho, cuando nosotros recogemos el material, aquí tienen ustedes un plano de distribución, esos puntos amarillos son lascas de sílex, a veces están muy concentrados, como ven ustedes aquí, y están muy concentrados porque forman parte del mismo episodio de talla. Aquí tienen ustedes, lo ven aquí también, un núcleo remontado, como un puzzle, es decir, es el nódulo de sílex explotado por percusión para obtener lascas, que son piezas que salen de ese sílex y que tienen un filo tremendamente cortante. Además, este recurso, como han visto, es muy abundante, corta como un cuchillo, pero es más barato que el metal, ¿no? Y entonces tenemos ahí toda esa fase de construcción. Aquí tienen otro caso también de remontaje, y este me gusta particularmente
Ahora les cuento por qué. Porque aquí vamos a encontrar no solamente un nódulo explotado para obtener lascas, esto es una lasca que ha remontado en el núcleo, me siguen, ¿verdad? Pero si se fijan, esto es el mismo objeto, pero una foto desde otro lado. ¿Y ven ustedes todas estas machacaduras en esta zona? Esto es porque este objeto se ha utilizado como martillo, como percutor. Utilizan los siles también para percutir, ¿no? Y de hecho, esta lasca que ven ustedes aquí, que es esta misma que ven aquí arriba, esta lasca ha saltado como consecuencia de la percusión. Pero nosotros las hemos encontrado al lado. Saltó en aquel momento y se mantuvo ahí hasta que llegamos nosotros y la encontramos. Esto es esto lo que les demuestra a ustedes es que en esta superficie, y permitan que vaya hacia atrás, fíjense aquí, en estos 10 centímetros y en toda esta superficie de la calzada, hay un registro lítico que cuenta una parcela de las actividades económicas de esta población perfectamente conservado y que desconocíamos hasta ahora. Fíjense, no es común. Yo llevo muchos años estudiando sílex de neandertales y en Canarias también. Sílex menos en Canarias, pero algo hay. Y fíjense, no habíamos encontrado muchos casos en que los nódulos de sílex se utilizaran también como percutores, ¿no? Como martillos. Y aquí los hay, ¿eh? Este es uno de ellos. Aquí ven otra lascas con signos de percusión. O esta, que es la misma pieza. Están utilizando la misma materia prima como percutores. Esto solo se explica porque la materia prima es tremendamente abundante. O sea, no importa, lo puedo utilizar como martillo, que quizás no sea el uso en otros contextos donde el sílex no es tan abundante, no se desperdicia la materia prima utilizándola como martillo. Se utilizan otras rocas. Y miren esto. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver lo que hay ahí, ¿no? Cualquiera vería una superficie de piedras. Pues sí, tienen ustedes razón, es una superficie de piedra. Pero todas esas piedras, o la mayor parte, el 95% de lo que ven ustedes ahí, está tallado. Todo esto que ven ustedes aquí de color marrón son lascas, pero no son de sílex, son de caliza. Por alguna razón que ahora les voy a intentar presentar, no solamente están tallando el sílex, sino que hay también enormes talleres de caliza. Hemos prospectado la zona y hemos localizado un buen número de talleres de este tipo. Este año tuvimos la ocasión de excavar uno de ellos. Un taller que está sobre la calzada, exactamente. Es decir, ese taller, si está sobre la calzada y la calzada se construye en el Reino Medio, es del Reino Medio o posterior. Aquí ven ustedes una distribución de los miles de restos de caliza tallada que coordenamos en esta campaña. Si se fijan, el taller se distribuye en torno a un pequeño afloramiento de la caliza y se ve claramente que hay dos grandes concentraciones y luego una dispersión. ¿Lo ven, verdad? De hecho, en esta imagen tienen ustedes aquí, ya hemos recogido, hemos coordenado todo el material y ya tenemos aislada una de las concentraciones de caliza y la otra concentración que ven ustedes aquí. No hay que echarle mucha imaginación para situar ahí al menos a 2 personas tallando y acumulando este registro material. Aquí tienen ustedes un detalle de esa acumulación importantísima de restos. ¿Para qué están haciendo estas lascas de caliza? ¿Por qué además? El sílex corta mucho mejor que la caliza. Tienen muchísimo sílex. ¿Qué necesidad tienen de tallar la caliza? Pues la clave
nos la dio este trabajo que se publicó en el año 2016. Y lo que se hizo aquí fue un estudio de los soportes de caliza que se utilizaron para los óstracas. Que se utilizaron, estos son óstracas que están en el Museo del Louvre y que proceden todos de las excavaciones de Deir el Medina. El primer autor de este trabajo es Jacques Pellegrin. Jacques Pellegrin es un paleolitista, un tecnólogo, un especialista en industria lítica que colaboró con egiptólogos porque lo que descubrieron es que estos óstracas, con estas magníficas representaciones, están efectuados no sobre fragmentos de caliza cualquiera, sino sobre grandes lascas de caliza. De hecho, ven ustedes aquí un RTI de este óstraca, por ejemplo, y aquí podemos leer claramente los signos de la producción de estas lascas. Probablemente existe una fabricación de grandes lascas con esta finalidad. Los óstracas son soportes que utilizaban en este momento para distintas cuestiones, para representaciones artísticas, bocetos de tumbas, pero también, por ejemplo, los recuperamos en un entorno del Ramesseum, que está muy cerca de donde estamos nosotros, ahora verán, en un entorno que parece que han interpretado sus excavadores como un ámbito docente, un ámbito de escuela, en el que los jóvenes aprendían y escribían y desarrollaban su trabajo en estos óstracas, ¿no? En este artículo, Jacques Pellegrin y sus coautores se preguntan dónde están los talleres de fabricación de estas grandes lascas. Pues yo creo que los tenemos en el Wadi Hatasu. Esto es una hipótesis que todavía tenemos que demostrar, pero creemos que esos talleres... ¿Por qué creemos esto? Porque los rasgos técnicos que tienen estas lascas, es decir, cómo se producen estas lascas, con una fractura concreta que se llama en split, con varios puntos. Hay una serie de rasgos tecnológicos que publica Pellegrin en este trabajo cuando estudian los materiales del Louvre, que son compatibles con los rasgos tecnológicos de las lascas que hemos encontrado en los talleres que estamos excavando nosotros ahora, ¿no? Así que, bueno, creemos que, fíjense, aquí ven ustedes el taller, fíjense la densidad de lascas que conforman este taller. Aquí tienen ustedes la criba, todo lo que hay aquí. Normalmente cuando en un yacimiento arqueológico tratamos de coordinar todo, de tomar las posiciones de los objetos en la excavación sin levantarlo para poder hacer aquellos planos que ustedes vieron antes, pero cuando barremos hay una parte de restos muy pequeños que no se quedan in situ y para recuperarlo los pasamos por las cribas, por los tamices. Bien, normalmente lo que se hace es que en los tamices hay sedimento y vamos escogiendo, como las lentejas, vamos escogiendo los objetos arqueológicos. Aquí había que hacer al revés. Aquí había que tirar lo que no era, porque casi todo lo que tienen ustedes ahí son restos de talla de este proceso. Y fíjense que los óstracas que estudia Pellegrin proceden de este yacimiento y del Medina que tenemos enfrente. Los talleres están aquí. Hay una colección de óstracas procedente de las excavaciones de principios del siglo XX en Deir el Medina que están en el Museo Egipcio de Turín. De hecho, bueno, antes de pasar a esto, para que nos quedemos también con la zona, aquí está el taller del que estamos hablando, aquí hay otro taller, hay más talleres en toda esta zona, y el otro ámbito con uso de óstracas es el rameseo, que es esto que está aquí. Tenemos el rameseo abajo, Deir el Medina al otro lado del Wadi, y en esta zona los talleres de caliza y los óstracas usados. Creemos que ese contexto es bastante claro. Les decía que en el Museo Egipcio de Turín tenemos
una colección de óstracas de las excavaciones de Schiaparelli de 1905. Buscando estos óstracas, me encontré con este, que, bueno, a mí me hizo muchísima ilusión, porque si ven ustedes, este óstraca está tallado, ¿no? Aquí tienen ustedes una serie de descamaciones para darle forma, y esto es una cara negativa de una lasca con una serie de percusiones aquí. Además, aquí tiene varios levantamientos, porque estas lascas se obtienen percutiendo varias veces consecutivamente sobre una zona, ¿no? Y probablemente eso se hace con gubia. No voy a entrar en estos detalles, pero esto lo podemos reconstruir a partir del análisis de estos elementos, ¿no? Bien, y se utiliza la cara inferior, que siempre suele ser muy plana, como soporte para el texto. Este texto resulta que pertenece a una de las obras moralizantes de la literatura egipcia antigua, que es justamente las enseñanzas de Duageti. No sé si conocen esta literatura. La enseñanza de Duageti es lo que han hecho todos los padres y todas las madres años tras años desde que el mundo es mundo, que es decirle a su hijo y a su hija, estudia, porque si no estudias, a ver qué te va a pasar, ¿no? Y entonces hacen un recorrido por distintos oficios. Y dice, si tú no estudias, si no te conviertes en escriba, lo estoy simplificando mucho, pues vas a ser como el alfarero que tiene que taca, 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 y le cuenta 1000 inmundicias del trabajo de alfarería. Y entre todas las horribles profesiones que puedes desempeñar si no estudias, está la de buscador de sílex en el desierto. Y este texto es el que tienen ustedes aquí delante. Fíjense, el fabricante de flechas se debilita saliendo al desierto, le dice el padre a su hijo, ¿no? Tiene que emplear en su asno más que el producto de su trabajo. Tiene que emplear aún más en los paisanos que le encaminan a los afloramientos. Llega a su casa al atardecer agotado por la caminata. Este texto es una pintura de la vida de estas personas que probablemente con mucha frecuencia van al desierto, a ese desierto de la necrópolis tebana, a explotar los recursos líticos. Son este personaje con el asno que tiene que trabajar tan duramente, seguramente es uno de esos responsables de alguno de esos talleres de sílex o talleres de caliza que encontramos en la superficie de la calzada y que sigue allí esperando a que continuemos la investigación. Fíjense, traigo aquí estas fotografías de los percutores con estas zonas machacadas como una evidencia de esa actividad recurrente de talla, de golpeo, que tiene una importancia magnífica vamos, en el desarrollo de las actividades en esta zona. Muchas veces se ha pensado que la talla lítica es muy importante en el Paleolítico, sigue siendo muy importante en el Neolítico, pero a partir del desarrollo de la metalurgia va perdiendo importancia. Y cada vez más en distintos lugares, y en Egipto también, tenemos evidencias de que eso no es así. Y que la explotación de los recursos líticos siguió siendo fundamental. Y la necrópolis de Luxor, además de ser eso, además de ser la necrópolis, es un territorio que desde el Pleistoceno hasta este momento en que se usa como necrópolis fue clave en la explotación del sílex. Se fijan ustedes, hemos hecho en poco tiempo un enorme recorrido temporal. Hemos ido desde el Paleolítico, desde un momento en el que el Valle del Nilo está frecuentado por bandas cazadoras recolectoras que explotan esta materia prima, hasta el Reino Nuevo, hasta el hábitat en Deir el Medina, hasta la fabricación de estas lascas de caliza, como un registro continuo, un cordón umbilical que une
el pasado más remoto de la humanidad en Egipto hasta el momento de época faraónica. El Wadi Hatasun es eso, es un palincesto arqueológico. Hay un registro de superficie que desconocíamos hasta ahora, de una importancia fundamental y de unas dimensiones territoriales. Esa llanura aluvial que hemos pellizcado en 5 metros en esta campaña, no sabemos cuánto se extiende, pero es un suelo inalterado de hace 60.000 años con actividad humana encima. ¿Mm? Y podemos tener al lado una cuchara de metal del siglo XXI, pero no significa que haya un revuelto, sino que el tiempo, los objetos se acumulan en la superficie, porque el desierto funciona de esa manera, con fenómenos de deflación. El viento va barriendo la sedimentación, va dejándolo pesado y todos esos vestigios del tiempo quedan acumulados en esa superficie. Por eso decimos que es un palincesto arqueológico de dimensiones territoriales con un grado de conservación absolutamente extraordinario. Está vinculado a un uso milenario de los recursos líticos, desde la prehistoria paleolítica hasta el mundo de la antigüedad egipcia. El sílex y la caliza, dos elementos que son también definitorios de la cultura egipcia antigua. No hemos encontrado de momento nada anterior a la Middle Stone Age. Eso es lo más antiguo que hemos documentado hasta ahora en el Wadi Hatasun. Pero esto que les hemos mostrado tiene un potencial arqueológico y tiene un potencial paleoecológico extraordinario. El Wadi Hatasun es un registro de la evolución climática desde lo que llamamos el Sáhara Verde, todo el Holoceno reciente. Es decir, es un registro ambiental asociado a actividad humana absolutamente extraordinario. Por tanto, creemos que esto enriquece la perspectiva que tenemos de la necrópolis tebana. Su contexto funerario le ha valido la denominación de Patrimonio de la Humanidad, sin ninguna duda, pero su historia es incompleta si no incorporamos este capítulo. Este capítulo que nos habla no de la gente, no qué pasa con la gente que se muere, sino cómo vivían los egipcios y a qué se dedicaban en este caso, ¿no? Es un nuevo enfoque que complementa y enriquece el conocimiento sobre la necrópolis tebana. Y por todo ello, nos hace mucha ilusión decirles a ustedes que estamos configurando, junto con Miguel Ángel Molinero, un equipo multidisciplinar. Se ha incorporado gente de la Universidad de Valencia, del IPES, de la Universidad de Burgos, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para darle continuidad a esta línea de investigación, porque creo que ustedes han visto tiene un potencial muy importante. Así que, bueno, ahí tienen ustedes una fotografía panorámica del Wadi Hatasun, y ahí nos está esperando, yo haría la maleta esta tarde para irme ahí otra vez, nos está esperando un registro absolutamente magnífico. Muchísimas gracias. Y ahora estamos, encantados de que nos hagan todas las preguntas si han resistido esta charla, todas las preguntas que ustedes quieran. En los núcleos de población a lo largo de todo el Valle del Nilo, precisamente Tebas no es seguramente, estoy hablando por hablar, pero por lo que dice la historia, no es los núcleos de población más antiguos que hay en todo el Valle del Nilo. Me refiero en cuanto, por supuesto, vosotros habéis encontrado registros del Paleolítico, incluso antes, en cuanto a las lascas y tal. Se han encontrado otros registros arqueológicos en zonas como más al sur, en Nejen, en lo que era Iacómpolis, incluso en Abidos, que son núcleos más antiguos, en Nagada.
de este tipo de registros arqueológicos? ¿Sabes si se han encontrado? Toda la orilla del Nilo, occidental y oriental también, está plagada de materiales paleolíticos. Eh, Al norte de Luxor, en la zona de Snazlekater, por ejemplo, ahí se han encontrado no solamente evidencias paleolíticas, sino también de explotación minera paleolítica con excavación de pozos. Y hay un caso de un enterramiento paleolítico de cazadores-recolectores. Esto es mucho más antiguo que Nakada. Cazadores-recolectores en el interior de esos pozos. En la zona de Luxor no solamente está el Wadi Hatasun, donde está em, el templo de Seti I o Seti II, Seti I, ¿verdad? Donde está el templo de Seti I, ahí hay también restos paleolíticos. Hacia el sur, por supuesto, también, el Wadi Hamamam, por ejemplo, tiene bastante manifestaciones de este tipo. Mm, Hay que pensar que el poblamiento paleolítico del Valle del Nilo debió ser bastante significativo. Hay datos para pensar también que sufre variaciones a lo largo del tiempo. Hay momentos de retracción y momentos de ampliación. Y la Middle Stone Age, la de esos núcleos nubios que están dirigidos a conseguir lascas muy apuntadas, con una tecnología muy precisa, es una manera muy particular de obtener esas puntas. Si ustedes se fijan en esos, antes lo vimos, fíjense que aquí lo que estamos viendo es el negativo de la lasca que se extrajo. Y aquí también, ¿lo ven? Son lascas triangulares completamente apuntadas, que se obtienen así gracias a que se generan unas extracciones previas que ven ustedes aquí y ven aquí, para configurar dos aristas que confluyan y que permitan sacar esa lasca, ¿no? Pues ese periodo, que es muy concreto, está representado a lo largo de todo el Valle del Nilo y luego también en Arabia, en la península arábiga. Así que es muy importante esa etapa del poblamiento humano de Egipto. Sí, y luego también, porque habéis hablado de la extensión geográfica de este registro, pero luego también, quizá al hablar de que hay materiales de hace 100.000 años, de hace 30.000, y después pasar a hablar de material que es egipcio antiguo, quizá queda ahí un salto temporal ahí que parece que no está representado. Igual todavía no lo hemos identificado en el Wadi Hatasun, igual no está ahí, pero también hay cazadores recolectores, sigue habiendo a lo largo de todo ese tiempo en el Valle del Nilo, en el oasis del Fayum, por ejemplo, en una zona que se llama Mahatma, que está un poquito más al norte. Tenemos también un registro de paleolítico, de lo que nosotros llamamos mesolítico, ¿no? Que tienen digamos, unas características productivas y materiales diferentes, pero siguen siendo cazadores-recolectores de hace pues, unos 10.000, 12.000 años, ¿no? Quiero decir, el Valle del Nilo, igual nosotros tenemos ahí un lapso temporal que no estamos cubriendo, pero está poblado constantemente, y no solamente todo el valle a nivel geográfico, sino durante todo el tiempo. Esta gente que te digo, pues eran más, se centraban mucho en la pesca, ¿no? Era otro tipo de subsistencia, ¿no? Pero sigue estando poblado hacia el norte, hacia el sur, hacia donde quieras mirar, incluso el propio desierto que tenemos hoy ahí. Claro, la mayor parte de las evidencias las encontramos en el ámbito del desierto. Vámonos, si les parece, a ver una foto aquí que nos ayude. Esta viene bien. Ustedes saben perfectamente, ¿no?, que el Nilo es Egipto es una tira verde, frondosa, la llanura aluvial, y luego tenemos el desierto a un lado y al otro. Las evidencias antiguas las encontramos en el desierto, porque todo lo que es la llanura aluvial es muy difícil encontrarlo antiguo, porque aquí hay una acumulación de los limos del Nilo desde el Pleistoceno hasta hace nada, que se hizo la presa de Asuán, ¿no? Con lo cual, lo más antiguo debe estar dentro de lo que es la zona aluvial, debe estar, yo digo que en el infierno, ¿no? O sea, debe estar muy
muy abajo, ¿no? Piensen ustedes que cuando se encontraron los últimos colosos en Luxor, estos que han restituido en el templo de Amenhotep, estos colosos estaban, que son del Reino Nuevo, estaban a como 3-4 metros por debajo de la superficie actual, ¿no? Entonces, claro, el registro más antiguo en la zona aluvial va a ser muy difícil de localizar. Pero en el desierto lo tenemos a flor de piel. ¿Mm? Gracias. Que he oído que han traído una exposición aquí al museo, ¿verdad? ¿En qué consiste? ¿Qué son fotografías o qué material o qué? ¿Cómo? Sí, que he entendido yo, no sé si estoy igual, que han traído fotografías o algo, una exposición aquí al Museo de Prehistoria ustedes. ¿No? Ah, vale, perdón. Vale. Es una arqueología canaria que no tiene que ver con ellos, ¿no? A ver. No. Pero espera, yo creo que tú has estado en la exposición, ¿no? Bueno, te cuento yo. El día 29 de abril inauguramos una exposición aquí en el Museo de Prehistoria que va a estar todavía hasta octubre, ¿eh? Y que está relacionada con, o sea, la conferencia que tenemos hoy aquí está relacionada con la exposición, porque esa exposición habla de la tumba tebana de Luxor, lo que llaman ellos el proyecto TT209, y dentro de lo que es ese proyecto arqueológico que incluye la excavación, la recuperación, la conservación de la tumba, han encontrado también en el área alrededor de la zona de la tumba estos talleres de sílex de los que nos están hablando ellos. Entonces, es que esto es una actividad, una conferencia relacionada con nuestro programa expositivo. La exposición la tienes abierta al público de martes a domingo, todos los días de la semana, desde las 10 hasta las 8 de la tarde. Estoy haciendo promoción de vendedora, y estará abierta, pues por lo menos eso, hasta el mes de octubre. Y ellos son parte de ese proyecto, no de la parte tan monumental de la tumba, sino de la parte de los talleres, que es lo que nos están contando hoy. Pero es lo mismo, es la exposición y el proyecto. Sí, y el 20 de junio vamos a hacer también una visita, que es sábado por la mañana. Vamos a convocar también una visita para toda la gente que quiera venir, y estaremos aquí, pues gente del IBDE, estaremos gente del museo y la podemos visitar. ¿Vale? Si no hay ninguna pregunta más, yo sí tengo una curiosidad. En ese registro antiguo del Pleistoceno, que habéis enseñado muy chulo, ese sílex, esa talla estupenda, ¿no tenéis registro de caliza? ¿Registro? De caliza, talla sobre caliza. No. La talla de caliza la tenemos toda asociada a los periodos más recientes. Además, fíjense que se identifica muy bien en el caso del sílex antiguo. Fíjense, esto todo está recogido en superficie. Todas esas etiquetas amarillas que ustedes ven ahí están cada una de ellas indicando una pieza que luego vamos a coordenar, ¿no? Si ustedes se fijan, casi todo, el 90% de este material tiene ese tono de color ocre muy brillante, que en estas piezas que están más grandes lo ven mucho mejor, ¿no? Todo eso es la famosa pátina del desierto, y esto solo lo tenemos asociado a los materiales paleolíticos, a los materiales antiguos. Sin embargo, los talleres de época, aquí lo ven muy bien, ¿no? Ese color tan bonito. En realidad el sílex, si se fijan aquí, tiene una pequeña estalladura y es de color gris. Esta es la tonalidad real de este sílex. Todo esto es pátina. Y en los talleres recientes
aquí lo ven, pero lo ven ahí mejor. El sílex, este sílex está tallado mucho más recientemente, no está patinado. Y la caliza tampoco. Es decir, el aspecto de la superficie de los materiales también nos ayuda un poco a, no solo a la tecnología, sino a separar elementos de determinado momento, ¿no? Y vemos que la caliza está siempre en contextos sedimentarios y en contextos de talla y en contextos arqueológicos relacionados con este mundo. No están explotando la caliza, o no hemos identificado todavía eso para los antiguos. ¿Y tenéis algún otro tipo de registro además del sílex? Estamos excavando esta superficie que ustedes ven. Es ahí, es la terraza, es está al aire. Entonces, si ahí hubo fauna, no se ha conservado. Sí que encontramos algunas esquirlas pequeñas en el sondeo que hicimos, pero fauna bien conservada no tenemos. Y sí que hemos encontrado en algún caso fragmentos muy pequeños de carbón asociado a este tipo de sedimentos, este tipo de materiales. Pero no se ha conservado bien. Miren, ustedes, no sé si ven aquí, todo esto es material tallado, antiguo, todo esto que ven ustedes aquí, sobre esa superficie de inundación que tiene, ustedes han visto muchas veces cuando se moja la tierra, el barro y se seca, que se cuartea. Es eso lo que ven ustedes ahí, que está conservado. Lo que pasa es que esto tiene fácil 60.000, 70.000 años, ¿no? Entonces, tenemos la esperanza de, si no encontramos el registro faunístico porque no está conservado, que en esas superficies podamos identificar improntas de estos animales que pueden frecuentar esta zona. Pero bueno, esto es una esperanza, ¿eh? Y un deseo. No, yo precisamente quería comentar este tema porque me ha parecido, bueno, me ha parecido alucinante, ¿no? Quiero decir, que además lo habíamos hablado también antes durante la comida, ¿no? Esos suelos, ¿no? Que ha habido la inundación, se ha cuarteado el barro, luego se ha secado de una forma muy, muy rápida y entonces ha conservado las marcas de lo que había ahí, ¿no? Y bueno, estáis hablando de eso, ¿no? De que tenéis confianza de que en el futuro puedan aparecer eso, las huellas de esos animales de los que no se encuentran los restos. Entonces, lo que iba a preguntar es eso. ¿Tenéis alguna huella humana, alguna huella de actividad de una mano, algo? O sea, En, ¿o está en- de momento? en estos depósitos pleistocénicos, no. Pero en los de época faraónica, sí. Tenemos huellas que son realmente bonitas. Hay un caso concreto de una inundación que se produce en el patio de la tumba TT-209 y que cuando aún no está el barro seco, pues un grupo de niños o niñas o niños y niñas con perros jugaron delante de la tumba y se resbalaron. Y tenemos excavadas las huellas, las improntas de pie infantiles ¿sabes? Cuando te resbalas en el barro que generas una especie de superficie de desplazamiento y tenemos las marcas de los perros. O sea, digamos que es como, pues de verdad, solo falta escucharlos ahí con la algarabía, ¿no? Jugando en el sitio. Y luego es muy interesante toda la construcción de la TT-209, toda la tumba, la superestructura. La tumba tiene dos partes, ustedes saben, ¿no? La parte hipogea, que está excavada en la montaña, en la caliza, pero luego había un edificio exterior que estaba construido con adobe, ¿no? Esos adobes se hacían a mano y se ponían a secar al sol. Y en muchos casos, en los propios adobes encontramos improntas, sobre todo de perros, ¿no? Que hay ahí. O sea, digamos que cuando hacemos una arqueología del detalle, no estamos buscando solamente el monumento, sino que vamos al detalle, comienza a aflorar la vida cotidiana de la gente. Esa es la magia de la arqueología, que no es magia, es ciencia y trabajo bien hecho, ¿no? Que nos pone en contacto
directamente con la gente que no está en los documentos, ¿no? Con la gente que no tiene nombre famoso, la gente del día a día y su mundo. Eso es lo que la arqueología nos permite hacer aflorar. Muchísimas gracias. ¿Más preguntas? Muchas gracias. Mira, en esta campaña lo que hicimos fue recuperar la totalidad del taller. Me fui por el otro lado. Piensa que cada puntito rojo es una lasca que hay que estudiar. Analizar, ver sus características. Luego hay que intentar los remontajes para reconfigurar todo eso. Entonces, esto nos va a llevar un tiempo de trabajo de 1 año, 2 años, pero seguramente en 1 año ya podemos estar publicando alguna cosa, ¿no? Pero claro, nos lleva un tiempo ¿Y cómo demostrar qué son los óstracas, ¿no? ¿Cómo demostrar esto? Ahora mismo lo que tenemos es una hipótesis, una línea de trabajo abierta, y lo que vamos a tratar es de comparar las técnicas que tenemos en estos productos con las técnicas de los óstracas. Porque piensen ustedes que lo que tendríamos aquí es lo que no les sirvió. Este es el taller donde fabricaban las lascas. Entonces, los óstracas se los llevaron. Se nos saltaba un ojo a ver si veíamos alguno aquí caído. No encontramos ninguno, ¿no? Aquí lo que tenemos es lo que desperdiciaron, o sea, lo que desecharon de la fabricación. Entonces habrá que poner en relación la tecnología de los óstracas con lo que encontramos aquí y ver si existe vinculación. Somos optimistas con esto porque ya vemos vinculaciones, pero hay que estudiar mucho todavía. Perdona, no sé si se alarga mucho, pero a mí es que me ha quedado duda del tratamiento que le hacéis que le hacían a las piedras de sílex para que tuvieran ese color. No sé si... Pues ninguno, en realidad. En los colores que habéis visto antes, con la pátina del desierto que ha comentado Cristo antes, en realidad es producto de la exposición a la radiación solar y a otros elementos. El sílex sufre un proceso de desmantelación de su propia estructura en la superficie, digamos, ¿no? De esa estructura cristalina que tiene el sílex, se va desordenando, se va desorganizando y va cambiando tanto en textura como en color. Y bueno, a raíz de tu pregunta sí que hay algo muy interesante con respecto a eso, porque si bien es cierto que no es algo nacido de la mano humana, ¿no? Sí que nos vale a nosotros o nos puede valer, porque también tenemos otra pequeña línea de investigación abierta en ese sentido. Nos hemos dado cuenta de que hay una ordenación, hay un patrón especialmente cromático en cuanto a las pátinas, ¿no? Estas piezas que hemos visto patinadas presentan a veces distintas superficies con distintas pátinas que se cortan unas a otras, ¿no? Por el choque al repositarse o incluso porque otra persona posteriormente recuperó esa pieza que ya estaba patinada y la talló. El hueco que dejó al tallar se patinó después. Entonces lo que hemos ido ha sido ordenar cronológicamente las distintas coloraciones que va adquiriendo el sílex a medida que está ahí expuesto. Esto ahora mismo no es nada, es muy preliminar, pero en el futuro nos puede dar pistas de qué cronología, si no una cronología absoluta de esto es de hace tanto tiempo, pero sí, esto lleva más tiempo que esto otro expuesto en el desierto. Y eso es algo muy interesante, incluso si no es humano, sí que es un rasgo que a nosotros nos puede servir un montón. Gracias. El término patinada, imagino que se ha lascado. Es que, ¿El perdona. término? No, Lo siento, que no... no. Patinada, no, La patinada pátina, es sí, simplemente que está cubierta por esa pátina. Es simplemente eso. Claro. Es una capa, ¿no? Pero es una pátina, claro, pero es Gracias, una pátina gracias. natural. Ya lo entiendo, gracias. Sí, sí, sí. Muy interesante. Gracias. Yo tengo una pregunta para ustedes me ayuden a mí.
A ver si es posible, nos ayuden a nosotros. Esta acumulación nos trae de cabeza. Ustedes tienen ahí, ¿cuántas piezas? 101. 101 objetos seleccionados en ese territorio por alguien, no sabemos quién fue, y no seleccionó cualquier cosa. Hay una coherencia en la selección. Seleccionó sobre todo núcleos de la Middle Stone Age. Fundamentalmente núcleos de la Middle Stone Age, de diferente tecnología, de diferentes procedimientos técnicos, pero todos de la Middle Stone Age. Los agrupó, hizo un agujero, los dejó dentro de ese agujero y ya no los volvió a recuperar nunca más y lo encontramos nosotros un tiempo después. No seleccionó cualquier núcleo, no. El muchacho o la muchacha que hizo esto supo elegir ejemplares espectaculares del núcleo y los abandonó ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Nos preguntamos, a principios del siglo XX hay investigadores europeos que exploran estos territorios, con población local, buscando restos arqueológicos y paralelamente se inicia todo un comercio clandestino de antigüedades. Esto puede ser una ocultación con la intención de meter en el mercado de antigüedades y nunca se volvió a buscar. ¿No es eso? Esto es un acúmulo antiguo de época faraónica, pero si eso es así, entonces hay personas del antiguo Egipto que están reconociendo intuitivamente estos objetos y seleccionándolos. Cualquiera de las posibilidades que hay aquí, que yo no sé si alguna vez lo resolveremos, Alex, pero cualquiera de las posibilidades que hay aquí son particulares. Pero ¿qué es lo que tienen todos como denominador común? Que es que la población egipcia de esta zona generacionalmente ha tenido una relación con el patrimonio. Ha vivido sobre el propio patrimonio arqueológico. Nuestro compañero Hassan, que trabaja con nosotros, es pues alguien que se ocupa de toda la intendencia, nació aquí. Y su habitación de toda la vida era una cámara decorada. Él no colgó el póster de la actriz de turno, él tenía los jeroglíficos en la pared de su habitación. Y toda la población que trabaja con nosotros, todos los amigos egipcios que trabajan con nosotros desde hace años, son población de este territorio que ya sus familias se dedicaban a la arqueología. Es decir, es una relación muy particular. No sé si en otros lugares del planeta esto se da, pero aquí es una relación muy particular de la población local con el patrimonio. Es decir, yo no sé si lo que tenemos aquí es un ejemplo más de esa relación, ¿no? De esa relación con el patrimonio arqueológico. En cualquier caso, nos hicieron un favor tremendo olvidándose, porque ahí tenemos un alijo extraordinario que estamos utilizando para definir y estudiar la variabilidad de la tecnología nubia, ¿no? A ver qué pasa. Cristo, ahora te voy a descolocar. Venga. Pero tú tienes datación ya de si es prehistórico o predinástico, ese cúmulo de piedras que has encontrado que tú asocias a una especie de culto, aunque no lo has dicho. ¿A una especie de? Que alguien del pueblo pensara que tenía un valor celestial, porque claro, en aquellos tipos no sé, ¿no? Yo soy más ateo que... Sí, yo también, pero ellos no, creo. Entonces no entiendo esa predisposición que tendría un valor, porque esas piedras tendrían un valor, el tallaje, cómo han sido capaces de guardarlas, o ha sido en la época faraónica, o cuándo ha sido guardado. Es que no lo sabemos.
Claro, esa es la duda que tú tenías y que nos la querías transmitir y nos has dejado descolocados. Claro. No, yo no voy a estar descolgado en soledad. No, no. Aquí tenemos un depósito. Alex decía algo que es muy importante. Lo más reciente que hay en este alijo, me gusta llamarlo alijo, lo más reciente que hay ahí es del reino antiguo probablemente. No hay nada posterior a ese momento que nos pueda asegurar que se ha introducido después, ¿no? Y está en un depósito que se construye, que se acumula sobre la calzada que se construye en el Reino Medio. Entonces, esto no pudo llegar ahí antes del Reino Medio. O sea, que ha sido posterior entonces. Reino Medio o posterior. Del Reino Medio a casi la actualidad. Pero hay una selección. ¿Cuáles son los criterios detrás de esta? Hay una selección tecnológica, que es lo que me parece a mí más sorprendente. Es decir, no están eligiendo piedras bonitas y entonces ahora cojo esta y después cojo aquella porque me gusta. Están eligiendo un conjunto de objetos que tienen en común que son núcleos Levallois. Y no nos consta que esto lo hiciera ningún prehistoriador especialista en industria lítica, no tiene ningún sentido. Bueno, tienen otra característica en común también, que es, tienen dos características en común. Primero que, aparte de ser Levallois, son núcleos derivados de estrategias destinadas a la obtención de lascas y no de láminas, que son soportes más alargados. Aquí no los tenemos representados. Pero es que además de eso, si tú fueras al Wadi, si tú tuvieras que buscar materia prima para hacer tus propias herramientas y tuvieras que elegir entre nódulos de sílex, todos redonditos y todos estupendos, pero sin tocar, o núcleos ya configurados con sus aristas y sus historias ya hechas para poder sacar lascas ya de ahí, escogerías lo que ya está preparado para poder sacar cosas. Esto es ya a nivel interpretativo, pero es que tienen en común también precisamente que son núcleos en fases previas al agotamiento de la materia prima. No están O agotados. sea, se pueden seguir aprovechando. ¿Por qué decía lo de las lascas y no lo de las láminas? Porque si bien es cierto que se producen láminas también en época faraónica, lo poquito que hemos visto más reciente de Reino Medio y demás es producción de lascas, fundamentalmente. Entonces, yo no digo que esto sea así, pero la línea de trabajo y digamos que los pocos indicadores que vamos teniendo van coincidiendo un poquito en esa dirección. Esto no es una datación cronológica, pero bueno, los indicadores parecen coherentes, al menos coherentes, ¿no? Entonces, el hecho de que sean Levallois, ¿no?, y que pertenezcan todas a la Middle Stone Age, la persona que los recogió probablemente no tenía ni idea de esto, pero sí que vio quizá posibilidad, ¿no? Posibilidad de poder explotarlos de manera sencilla porque ya llegó alguien en su momento que se los preparó y se los dejó por ahí y lo único que tuvo que hacer fue Fíjese que recogerlos. esta tecnología nubia se define para la ciencia, se llama Nubia porque se define para la ciencia coincidiendo con la campaña arqueológica de Nubia cuando el traslado de la construcción de la presa y el traslado de los templos. Y entonces ustedes saben que ahí hubo una cooperación internacional con diferentes equipos que intervinieron y también hubo arqueología prehistórica en ese momento y en ese momento, como aparecieron en la zona de Nubia, se le llamó a esta tecnología Nubia. Es decir, que conciencia arqueológica de esta tecnología es contemporánea a la construcción de la presa de Asuán y a la campaña Nubia. Hay algún texto de algún arqueólogo anterior que no los llama Nubio, pero que describe un poco esta tecnología. Es decir, que ya hay algunos antes que habían definido un poco esto, pero esto es muy del siglo XX, ¿no? Entonces, la persona o personas que hicieran el acopio de este material si lo hicieron con conciencia arqueológica es después de la campaña de Nubia, pero no tiene mucho sentido eso. Así que de momento es otro misterio. Porque dentro de la tumba no habéis encontrado
Sí, 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 sí. Sí, sí, dentro de la tumba, pero lo que está dentro de la tumba está en el relleno de inundación de la tumba. En la tumba no hay nada en posición primaria, que decimos en arqueología, sino todo transportado por el agua. Lo que encontramos en la tumba fue la primera pista para subir el wadi y encontrar estas El cosas. rastreo os ha permitido sacar al exterior la parte que estáis trabajando ahora. Mm. Gracias. Sí, vamos ya a dar por acabada la sesión. Para todas las personas que hoy habéis venido aquí, ya sabéis que os emplazamos para la próxima cita, que será el 19 de junio, viernes por la tarde, en la biblioteca del Museo de Prehistoria a las 5:30. Y el 20 de junio por la mañana a las 11, ¿no? A las 11, para hacer la visita a la exposición Arqueología Canaria en Egipto, que nos la explicará pues gente del instituto que tienen su conocimiento en egiptología, y nos van a dar una buena presentación de la exposición. Y bueno, y por ahora nada más, si no cargamos demasiado de fechas. Vuelvo a agradecer la presencia aquí de nuestros queridos conferenciantes que nos han contado cosas muy interesantes, y agradecemos también la presencia de todas las personas que nos habéis acompañado. Y nada, y acabamos, y muchas gracias. Hasta luego.